conmocionó a la sociedad argentina por muchos motivos, porque fue un crimen del poder y por el, el contexto en el que se da, el horror que significó el asesinato de José Luis. Por eso estamos en contacto con Gabriel Michi. Él es periodista, él ha sido no solamente coequiper, sino un amigo íntimo de José Luis en la revista Noticias hasta el momento del crimen, y además autor del libro Cabezas, un periodista, un crimen, un país. Y además Gabriel es creador y director de Mundo News. Gabriel, te saluda Pablo Markovsky, un abrazo grande en este día. Hola Pablo, querido, ¿cómo estás? Buen día, gracias por el llamado. Bueno, además entiendo que si no es hoy, es mañana tu cumpleaños. Mañana es mi cumple, sí, justamente porque, bueno, y está atravesado por esta historia mi cumpleaños, porque justamente fue por ese motivo que yo me fui un ratito antes de la fiesta de Oscar Andreani, porque habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires, y bueno, José Luis quiso quedarse, y eso fue lo que me dio justamente para que lamentablemente yo no pudiera hacer nada por un lado, pero también que salvó mi vida, porque fue en el momento en que José Luis llega a su casa cuando lo terminan secuestrando, ¿no? Así que fue por esta circunstancia particular de que justo era mi cumpleaños, ¿no? Sí, por esas vueltas del calendario, si no venían tus amigos, si no era tu cumpleaños, si vos no te ibas, no hace falta ser detective privado para sospechar que hubieras corrido la misma suerte. Sí, de hecho, yo cuento ahí en el libro justamente que es algo que me cuentan dos de los investigadores del caso cuando lo detuvieron a Gustavo Preyeso, al policía que asesinó a José Luis. Le preguntaron, ¿no?, qué hubiese pasado si nos encontraban juntos, y él les dijo, los hacíamos boleta los dos, ¿no? Obviamente no tiene un valor judicial eso, porque fue en el momento de la detención. Después, cuando se presentó ante el tribunal, ahí directamente negó siempre su participación, pero eso me lo contaron las dos personas que estuvieron en el momento de la detención de Preyeso, ¿no? No puedo evitar preguntarte qué sentís al saber eso. Y es fuerte, digamos, es como que en un punto vos sentís que estás con una vida extra, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, como que, bueno, el destino no quiso que te toque a vos, y en todo caso, desde mi mirada, es como que también eso me dejó como una misión, ¿no?, que es tratar de mantener vivo el tema de la memoria de José Luis y luchar porque no se olvide el caso. Obviamente en su momento también fue todo el tema de la pelea para que los asesinos vayan presos y que, bueno, se llegue a una condena, que hoy lamentablemente todos sabemos los asesinos están todos libres, ¿no? Entonces no da mucha bronca. Sí, escuchaba a su hermana, ¿no? Un audio de su hermana diciendo esto. Gladys, sí. Gladys, sí. Con mucha bronca y bueno. Hoy publicaste, Gabriel, un texto que me pareció muy importante traer a la charla, y es un texto, como buen periodista que sos, que está titulado con una pregunta: ¿por qué no hay que olvidar el crimen de José Luis Cabezas? Y ahí vos enumerás una serie de respuestas posibles, y en una de ellas hablás, ¿no?, de porque su asesinato, a la pregunta, ¿no?, ¿por qué no hay que olvidar el crimen de Cabezas? Porque su asesinato fue el peor ataque a la libertad de expresión en democracia. Y en ese sentido te pregunto cómo, bueno, siempre ha sido una actividad de cierto riesgo, ¿no?, el periodismo, y si bien Argentina no estaba atravesando un conflicto armado, hubo situaciones de poder que se llevaron a José Luis Cabezas. Vos estuviste en otras situaciones de extremo peligro, recuerdo. Creo que fue en la guerra de Ucrania, ¿no?, donde vos estuviste además. En Ucrania, sí, hace poquito en Israel, ¿no?, también en la guerra entre Israel y Hamas, también tuvimos algunas situaciones peligrosas, sí, pero la de Ucrania fue fuerte porque ahí terminamos con el camarógrafo secuestrado directamente por el ejército y los servicios de inteligencia ucranianos, totalmente incomunicados, y en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Sí, fue heavy eso. En el caso de lo de Israel, nos pasó, sí, que nos agarraron
una serie de bombardeos en medio de la nada, sin posibilidad de refugio, con los misiles que explotaban arriba de nuestra cabeza, fue también heavy, ¿no? Y esto fue, lo de José Luis, fue como una especie de guerra interna, ¿no? Salvando las diferencias, porque lamentablemente lo que vimos allí es cómo el poder intentó encubrir a quien fue el autor intelectual del crimen de José Luis Cabezas, que era el empresario Alfredo Chabrán, pero también cómo la policía que está involucrada en el asesinato en todo momento intentó ensuciar la causa, desviar la investigación para que no se llegue a todos ellos, y también poner en riesgo nuestra propia vida, ¿no? Porque, bueno, durante todo el tiempo que duró la investigación del caso y hasta que hubo una sentencia y demás, las amenazas fueron frecuentes, amenazas tanto de las llamadas telefónicas, que esto de te vamos a hacer boleta, esas cuestiones que lamentablemente están bastante extendidas en nuestro laburo, hasta cosas un poquito más heavy, como que te dejen unas balas en la puerta de tu casa, o gente rara merodeando todo el tiempo la puerta de tu casa, digamos. Situaciones muy complicadas que obviamente mostraban que más allá de que el crimen de José Luis parecía un episodio aislado, las amenazas continuaban y el fantasma de una posible otro tipo de ataque también estuvo merodeando durante mucho tiempo. Gabriel, hoy como está decrispada la sociedad y con esta división mucho más notoria que en esas épocas, en los 90, en cuanto a las ideologías, ¿crees que el asesinato a un periodista o a un reportero, como fue José Luis en ese momento, tendría la repercusión que tuvo? Creo que no se generaría lo que pasó con lo de José Luis por una cuestión de momentos políticos. En ese momento, digamos, había una mirada bastante crítica del periodismo en general hacia el gobierno de Carlos Menem. Eso también hizo que medios con las más diversas ideologías y periodistas con las más diversas ideologías se unieran en reclamo de justicia. Pasó algo que nunca había pasado en el periodismo argentino, que es que las empresas periodísticas, en cuanto a empresas, y los sindicatos periodísticos estuvieron juntos en una lucha en particular, porque lo que estaba en juego era justamente el bien más preciado de los medios de comunicación y de la prensa, que es la libertad de expresión, ¿no? Entonces, al ponerse en riesgo eso, es como que unificó los criterios y el fantasma de que Argentina se convirtiese en lo que en este momento era Colombia, ¿no? Que asesinaban periodistas todos los días. Pasado el tiempo, grietas de por medio, peleas de por medio, un periodismo quizás mucho más de segmento, y donde hay una guerra desatada entre unos y otros. Yo creo que, esperemos que nunca ocurra, pero si hubiese un crimen contra un periodista, no ocurriría esa unidad, que muy probablemente de un lado acusaran al periodista de tener algún tipo de responsabilidad, algo habrá hecho, faltaría que digamos, claro, ¿no? Por estar del otro lado de la grieta. Vos sabés que se me venía a la mente el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, donde desde un lugar del periodismo se lo intentó justificar. Sí, no, una locura. ¿Y vos creés que también se hubiese... No quiero poner nombres propios porque la verdad no es grato, pero ¿crees que de un lado del periodismo a otro lado del periodismo también se lo hubiese justificado, aunque sea muy por arriba? Es probable que en el clima que estamos viviendo, sí. Cuando vos pensás que un hecho como un intento de magnicidio, que es uno de los hechos más graves que te pueden pasar en democracia, hay sectores de la prensa que directamente responsabilizan a la víctima de tener algún tipo de injerencia o de haber propiciado eso. Bueno, ya después de eso cualquier cosa puede pasar, digamos, ¿no? Incluso todos los intentos de minimizar los alcances de lo que fue ese intento de magnicidio por un lado, el poner en duda incluso si no fue algo provocado, una verdadera locura, ¿no? También es parte de esta cosa increíble que estamos viviendo, donde pareciera que lo que no importa la verdad, en definitiva, sino que lo único que importa es tener razón. Y parece que la práctica, y ahí pierde mucho lo que uno entiende, ¿no? La buena práctica periodística, sin ser juez de nadie. Todos tenemos una opinión. Ahora ocultar los hechos o, bueno,
En ese caso queda más que evidente. ¿Qué cambió, Gabriel, para vos, si es que algo cambió, a partir del asesinato de José Luis Cabezas, en relación a la práctica periodística, pero si me permite también la relación entre el poder real, el poder político y la actividad periodística? En lo mío, bueno, en mi vida todo, absolutamente todo cambió porque, digamos, una persona, a mí me atraviesa más que nada, primero que nada, el tema personal, ¿no? Mi afecto con José Luis, mi vínculo con su familia, el saber del sufrimiento de esos padres, de esa hermana, de esa mujer, de esos hijos que crecieron todos estos años sin la posibilidad de contar con su papá porque se lo arrebataron de la manera más cruel. Entonces, bueno, desde el punto de vista humano, yo siempre digo, es como el tema de José Luis, es como una música de fondo que me va a acompañar toda la vida. De hecho, mi familia está muy unida a la familia de José Luis, somos como familias ensambladas por la tragedia, ¿no? No por una decisión, sino por una tragedia, es una cosa muy fuerte. Obviamente después hubo una decisión de estar juntos, ¿no? Pero lo que digo es una cosa muy, muy impactante. Eso por un lado. Por otro lado, desde la praxis periodística en sí misma, a mí me sirvió en cierta medida para tomar una dimensión mucho más humana de los temas, porque muchas veces nosotros como periodistas cubrimos un caso y entramos y salimos de la vida de la gente cuando pasa algo nuevo en ese caso o cuando se cumple un aniversario o algo por el estilo, sin entender quizás que la tragedia de esa familia se replica cada día, a cada momento y en cada situación, ¿no? En la mesa incompleta, en la ropa que quedó en el placar de la víctima, en las cosas que no pudieron, los cumpleaños que no se pueden compartir, en muchísimas otras cosas que las fotos incompletas, ¿no? De la familia. Y yo lo viví en forma directa, estando en contacto con la familia, y les puedo asegurar que eso es desgarrador. Y entonces, a mí en lo personal y en lo profesional me sirvió también para tomar con mucho más precaución a la hora de informar cuando hay una situación de víctimas de ese caso, a tratar de humanizar las noticias, y eso que aprendí, tratar de volcarlo también en cualquier tipo de cobertura que haga, ¿no? Entonces, yo el otro día hablábamos con algunos colegas que han cubierto guerras y en cierta medida lo que decíamos es que por suerte está pasando que el periodismo que cubre conflictos armados se ha humanizado muchísimo más y ya la cobertura no pasa a ser simplemente de una cuestión de más vinculado a lo bélico, donde vos hablas de tal ejército avanzó tantos kilómetros, destruyó tantos tanques, destruyó tantos aviones y demás, sino que se está cada vez más yendo a cubrir el factor humano, las migraciones obligatorias, los hechos, los desgarros que se están viviendo de un lado o del otro. Entonces, todo eso te sirve para que vos lo cuentes de un lugar mucho más humanístico, si se quiere, y que a la gente le llegue de otra manera, ¿no? Sabiendo que no son simplemente cohetes o disparos que se ven a la distancia, sino que son vidas que se pierden y sacrificios humanos por intereses muchas veces que son espurios o que son muy oscuros y demás. Entonces, desde ese punto de vista, en mi caso personal también me sirvió para cuando estuve cubriendo las dos guerras, estas últimas dos guerras, poder también avanzar desde un punto de vista mucho más humanizado, y creo que por suerte eso también está pasando con otros casos del periodismo, ¿no? Gabriel, gracias por esta charla con la Splendid 990 en este día tan importante para tu vida y lo mejor para mañana en los festejos. De mi familia se dice que no se saluda por adelantado, pero con el afecto y el respeto de siempre te agradezco por estos minutos. No, muchísimas gracias, Pablo. Sé de tu cariño y tu afecto siempre, así que un gran saludo para todos así. Que estés muy bien. Gabriel Michi, señoras y señores, hoy en este 25 de enero, día del reportero gráfico en la Argentina y el recuerdo de José Luis Cabezas.